Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Estamos ya en la semana 23, es el día 3 y vamos a hacer la continuación de la semana 22 porque el título de la clase también se titula Autorregulamos nuestras emociones utilizando transformaciones geométricas. El propósito de esta lección es que vamos a describir las transformaciones de un objeto en términos de traslaciones o reflexiones. Además vamos a leer textos o gráficos que describan características, elementos o propiedades de las formas geométricas bidimensionales, así como sus transformaciones para poder extraer información. Esta clase también la pueden llevar a cabo en las páginas 207 a la 209 del libro de trabajo. Veamos algunos tejidos de la cultura Paracas, ¿sí? Observen las formas que tienen, los patrones que se han llevado a cabo en estos tejidos, ¿no? Los textiles de la cultura Paracas fueron aproximadamente 700 años antes de Cristo. Han sido considerados los más hermosos del Perú, tanto por su belleza artística como por el simbolismo de sus imágenes, ¿no? Fueron elaborados en lana de vicuña o de algodón en tonalidades delicadas y armoniosas. Se ha contado con 7 colores con los que se lograron 190 gradaciones. Los diseños complejos y coloridos son de tipo geométrico, ¿no? Presentan algunas figuras antropomorfas, es decir, de forma humana, y también zoomorfas, ¿no? Es decir, con forma de animales. Se puede ver entre ellas gráficos de serpientes, de felinos, aves, peces y también plantas y frutos. ¿Mm? Son los tejidos de la cultura Paracas. Vamos a enfocarnos en un tejido, ¿no? Este tejido presenta transformaciones geométricas, el que ven aquí, de reflexión, simetría, traslación, ¿no? O rotación. Dice, la imagen se repite en toda la pieza de forma reiterada. Se emplea la técnica de reflexión por deslizamiento, que consiste en la reflexión de la figura seguida de una traslación, ¿no? Entonces, la pregunta es, sin considerar el color de las figuras, ¿cómo se logran las figuras B y la figura C a partir de la figura A? ¿No? Entonces vamos a analizar qué transformaciones geométricas ha sufrido la figura A para llegar a estar como B y como C. La primera parte dice, comprendemos el problema. Primero me piden describir la figura A que se muestra en el tejido Paracas, ¿no? Entonces a ti te corresponde describir la forma, que en realidad es una forma antropomorfa, ¿no? Tiene combinación tanto de cuerpo humano como también quizás un animal, ¿no? Un monstruo, alguna deformación ahí, ¿no? En la pregunta 2 dice que nos pide encontrar la situación significativa, pues no nos pide otra cosa que hallar cómo se han logrado las figuras B y C a partir de la figura A, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a analizar. Luego vamos a diseñar o seleccionar una estrategia o plan, ¿no? Voy a describir el procedimiento que realizaría para dar respuesta a la pregunta de esta situación. En este caso lo que vamos a hacer primero es dibujar una cuadrícula imaginaria en el tejido. Luego vamos a verificar las transformaciones geométricas realizadas para la figura B. Y por último, verificar las transformaciones geométricas realizadas para la figura C. Vamos también luego a ejecutar esa estrategia o plan. Y aquí vamos a ir de lleno a la resolución del problema, ¿no? Muy atento aquí, la primera pregunta me dice, si dibujamos toda la fila de la figura A en cuadrículas, determina cuántos espacios se desplazó la figura A para obtener la figura B. Entonces lo que yo tengo aquí es el tejido y voy a trazar algunas líneas imaginarias simulando un plano cartesiano, ¿no? Ahí están mis líneas, lo he dividido en cuadrículas para poder ver cuántos espacios se ha desplazado la figura A para llegar hasta el punto B. En este caso, ¿no? Hay un movimiento, ¿no? Desde A hasta B, ¿no? Como estoy colocando la flechita. Y si contamos cuántas cuadrículas se han movido, pues se han movido 18 cuadrículas hacia la derecha. En este caso, cuando yo tengo que expresar esta traslación, lo que digo es que se ha trasladado más 18 en el eje X.
Luego, la segunda pregunta me dice ¿qué transformación geométrica se aplica a la figura A para obtener la figura B? ¿No? Y lo acabamos de ver hace un momento. Primero tenemos que hacer algunos análisis. ¿Ha cambiado de forma esa figura? ¿Ha cambiado de tamaño? ¿Ha cambiado de posición? Vamos a analizar estas preguntas con las dos figuras que las he extraído aquí para que las podamos comparar, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado de forma? No, básicamente es la misma forma. ¿Ha cambiado de tamaño? Tampoco, ¿no? Sigue siendo el mismo tamaño. ¿Ha cambiado de posición? Es decir, en vez de quizás mirar hacia la derecha, ¿está mirando a la izquierda esta figura ahora? No, ¿verdad? Sigue en la misma posición. Lo único que se ha movido en el plano, ¿no? Se ha trasladado, ¿no? Por lo tanto, esta transformación geométrica que se ha utilizado para llegar de A a B es la traslación, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido también la semana anterior. La pregunta 3 me dice ¿qué transformación geométrica se aplica a la figura A para obtener la figura C? En este caso vamos a ver, vamos a analizar esas preguntas también. ¿Ha cambiado de forma? ¿Ha cambiado de tamaño? ¿Ha cambiado de posición? A ver, vamos a extraer las figuras. Ahí tenemos la figura A y la figura C. ¿Ha cambiado de forma? No. ¿Ha cambiado de tamaño? Tampoco. ¿Ha cambiado de posición? Y sí, en este caso la figura A estaba mirando hacia la derecha, pero en la figura C tenemos que ha cambiado hacia la izquierda. Y prácticamente parece que se estuvieran mirando en un espejo, ¿verdad? Entonces cuando esto ocurre se le llama simetría o también reflexión, ¿no? Entonces la transformación geométrica aplicada a la figura A para obtener la figura C es una reflexión. Pero primero ha sido trasladada, ¿no? Es decir, se ha trasladado primero y luego ha sido aplicada una reflexión. Por último, vamos a reflexionar sobre el desarrollo, ¿ya? La primera pregunta de esta sección me dice ¿qué transformaciones geométricas realizaron para componer todo el tejido Paracas a partir de la figura A? Bueno, podemos ver aquí, ¿no? Podemos observar que hay varias figuras a partir de la figura A que se han reproducido, ¿no? Por ejemplo, en esta primera fila vemos hasta 4 traslaciones, ¿no? De la misma figura original. Se han ido trasladando en el eje X en el sentido positivo, es decir, hacia la derecha, ¿no? Luego también podemos ver aquí, ¿no? Que en base a las figuras de la primera fila que observamos ha habido reflexión porque ahora están mirando hacia el otro lado y traslación en el eje Y, ¿no? De manera positiva, es decir, se han trasladado hacia arriba. Luego también podemos ver que esas figuras se han trasladado un poco más hacia la izquierda y se han obtenido esto, ¿no? Entonces se han trasladado también en sentido negativo, en este caso, en el eje X y en positivo en el eje Y. La pregunta número 2 me dice, traslada esta figura llevando A hasta B. Luego aplica una rotación de 180 grados respecto al centro de giro O. Finalmente refleja respecto al eje de simetría L. Okay, para explicarles esto voy a utilizar el programa GeoGebra nuevamente, ¿no? Para darnos una idea de cómo podemos realizar este ejercicio. Entonces aquí tengo el programa GeoGebra. Lo que voy a hacer ahora es utilizar la herramienta polígono. Y bueno, ahí está la herramienta polígono. Estoy creando la figura que estaba anteriormente. Ahí está. Ahora voy a trasladar. Esto ya lo hemos aprendido en la clase pasada, ¿verdad? Trasladar el punto A. Voy a trasladarlo más 8 en el eje X. Ahí está, estoy trasladando más 8 como está en la figura original. Y trasladé, ¿no? No he cambiado de forma ni de tamaño, simplemente he trasladado la figura. Ahora lo que me piden es rotar esta última figura en función a un punto que se llama O. Voy a intentar rotar esta figura, tengo que crear un punto O aquí en este eje.
no sale por alguna razón. A ver, vamos a intentar nuevamente. Vamos a rotar. Para eso tenemos que crear un punto externo en base al cual va a girar. No quiere coger en el eje, entonces vamos a hacer un punto fuera y luego lo vamos a mover. Vamos a mover el punto al eje. A ver, vamos a utilizar la herramienta de movimiento. Ahí está. Vamos a moverlo al eje. Ya está movido. Ahora sí ya puedo aplicar mi herramienta de rotación, perdón. Entonces voy a rotar la figura con respecto a este punto. Y como me han pedido 180 grados, lo voy a colocar ahí, ¿no? Ahora puede ser sentido antihorario o también sentido horario, porque 180 grados siempre va a quedar en esa posición. Muy bien, entonces ya ha rotado, ¿no? Entonces es como si hubiera volteado. Y por último me han pedido que haga este eje de simetría, ¿no? Ya está. Entonces vemos que hemos reflejado la última imagen, el tercer rombo, en el cuadrante que está en la parte negativa. Muy bien, entonces esto es lo que hemos hecho en el programa GeoGebra, ¿no? Primero hacemos un repaso. Esta es la figura original que fue trasladada, más 8 en el eje X. Luego esta segunda figura ha sufrido una rotación de 180 grados, ¿no? Ha girado, mejor dicho, y se ha convertido en esta tercera. Y por último, esta tercera figura lo que ha hecho es, en base a este eje de simetría, que es como si esto fuera un espejo y reflejara, entonces se ha copiado hacia el otro lado, ¿no? En este caso, como es una figura simétrica, no se nota mucho la diferencia, pero simplemente se ha reflejado. Y bueno, chicos, eso sería toda la clase. Esa es toda la clase por hoy. Nos vemos hasta una próxima clase, que va a ser el día de mañana.